¿Qué tal estáis? Bienvenidos al episodio 11, ya ni más ni menos, de Charleta Cast, pues el podcast donde hablamos de doblaje, locución, el mundo de la voz en general. A lo largo de los 10 episodios anteriores hemos tocado un poquito de locución, un poquito de mucho de doblaje, vale, entonces no es mea culpa, pero al final la cabra tira al monte. Y tenía muchas ganas de tener al invitado que, como estarás viendo en el título de la charleta, tanto en YouTube como Spotify o Amazon Music o incluso en la miniatura de la fotografía, sabrás quién es. Si no sabes quién es, pues he de decirte que para mí es un auténtico honor, un privilegio, un orgullo que se haya dejado liar la cabeza. Yo creo que su mujer tiene algo que ver en todo esto. Seguro que le ha dicho, hazlo, hazlo. Y para mí es un placer, de verdad, compartir este ratito con él. Si te digo títulos de películas, pues tengo aquí una pequeña chuleta, pero si te digo La Reina de África, Frankenstein, El cartero siempre llama dos veces, si te digo La vida de Brian, Depredador, La jungla de cristal, Karate Kid, Mira quién habla, Solo en casa, Wall Street, La joya del Nilo, La guerra de los Rose, Érase una vez en América, Beetlejuice, La caja de música, Alien 3, Cocodrilo Dundee, Arizona Baby, Loca Academia de Policía, Avis, yo qué sé, El Equipo A, que era una serie. Si te digo todo eso, te preguntarás qué es lo que tienen en común todos esos títulos. Pues todos esos títulos tienen un mismo denominador común, que es su director. Y su director es ni más ni menos que mi querido, admirado y estimado don Ramiro de Maeztu. Ramiro, ¿qué tal estás? Oye, pues alucinado con estas cosas que he hecho. De Se te verdad. habían olvidado ya, ¿no? Me había olvidado, sí, 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 eso es los anales de la historia ya. Pero bien, sí, aquí estoy, Totalmente. Me contigo. encanta, me encanta. O sea, es historia viva del doblaje, el tío, y ahí está diciendo, pues nada, pues bueno, sí, echamos ahí un ratillo en el estudio aquel día, ¿no? Bueno, realmente tuve suerte de estar dirigiendo en los años 80 que se hicieron unas películas muy bonitas y como yo estaba en sincronía y ahí iban todos los grandes, las multi, las mayors, pues entonces me tocó dirigir esos doblajes. Bueno, Pero bien, bien. gracias, ¿Sabes? como te estaba diciendo, gracias por compartir este ratito conmigo, de verdad. Sé que estas cosas tampoco te molan demasiado, pero pues oye, se agradece un montón que hayas tenido la deferencia de aceptar mi invitación y que echemos aquí un ratejo agradable de charleta tú y yo. Se nota que no me gustan demasiado estas cosas o qué. No, es que ya nos conocemos, entonces lo estás disimulando bien, estás sacando tu parte actoral y lo estás disimulando bien. Bueno, cosas de vivir con una actriz, ¿no? Sí, bueno, ya habréis visto, si habéis Todo visto se pega. capítulos anteriores, estuve teniendo una charleta, creo que fue la segunda, tercera o cuarta, fue con Luisa Ezquerra, que es la esposa, la mujer de don Ramiro de Maeztu. Así que supongo que Luisa te habrá dicho, tienes que echar el rato este con Julio, Ramiro. Pues aquí estamos. Pues la historia del doblaje, la historia viva, como os decía, ¿no? La idea de esta charleta era titularla La evolución del doblaje, por ir un poco más a esos oficios secretos de la profesión, que ya empecé la semana pasada con Antonio Castillejo a hablar de dirección, de docencia, de la parte más técnica también, porque Antonio era técnico, es técnico, pero claro, es un regalo poder hablar con alguien que ha estado tantos años, porque ahora estás jubilado, ¿no, Ramiro? Uy, desde hace 10 años, a ver, tengo 77, en el 64 me jubilé, pues mira, 13 años ya jubilado. ¿Haces cositas de vez en cuando o no? Sí, 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 Por además vicio. lo sabes tú bien, no por vicio, no, porque tengo ganas de verte ahí como trabajas. Sí, lo sé bien porque tengo la suerte y el privilegio de que Ramiro cuenta conmigo para muchos trabajos y trabajar bajo su batuta pues es siempre Bueno, un regalo. Oye, Ramiro, tú tenías dime. fama de ser muy duro, ¿eh? De ser un director duro. Es que había que serlo porque cuando yo estaba, bueno, pues empecé a doblar ahí en los años 80, estaban ahí los elefantes sagrados, ahí pues lo que sé, Simón Ramírez, Vicente Bañó, gente que si no te ponías duro pues, subían en la chepa. Y entonces además se trabajaba en aquella época de una manera muy,
muy bestia, muy bestia. Y los directores eran perros, pero perros, perros. Y, y yo tenía que ser perro, porque si no, ya te digo, se me subían a la chepa. De todas maneras, claro, la primera película que yo doblé, que se llamaba, espérate, La mujer de las dos caras, que fue un retake, un remake para un doblaje para televisión. Y era Greta Garbo, y la doblaba Celia Onrubia, que era, vamos, a mí la mujer que más me ha gustado siempre doblando con aquella Celia, que era para la de Reina de África. Y bueno, y me dio unos consejos magníficos, la verdad es que me ayudó muchísimo. Y yo tuve la suerte de que en Sincronía, que era donde yo estaba contratado, estaban unos actores muy buenos, que estaba Vicente Bañó, estaba, bueno, no, Pepe Guardiola no estaba, pero venía muchos y me echaron como una mano. Pero con esos, bueno, yo me callaba, me sentaba ahí en la mesica y decía, uy, qué bien lo hace Pepe, qué gusto me da. Cuando hicimos La Reina de África, hoy era como ver una orquesta. Estabas viendo ahí a Paco Arenzana, a Pepe Guardiola y a Celia doblando esa película, y yo estaba diciendo, pero qué gloria, pero qué suerte, qué bonito es esto, y qué bien lo están haciendo estos desgraciados. Pero luego con los nuevos, entonces ya sí que entonces ya tenía que ponerme durito y decir, oye, chico, venga, otra vez. Y sí, la verdad es que sí que fue bastante perro, pero, hombre, Bueno, la verdad es que luego no lo soy, luego soy un pezebán, como estarás viendo. sí, lo sé, me consta, lo sé. Te conozco en las distancias cortas y sé que eres un tío encantador, pero por eso a mí me choca siempre cuando se cuentan las leyendas urbanas de Ramiro de Maeztu, de que era un director duro y que era un tío muy serio. Digo, pues no sé, yo quitando cuando empezamos a trabajar juntos, porque eres un tío muy directo y dices las cosas seco, directo, al grano. Pero eso no es malo. Pero quitando, pues eso, puntualizaciones que me pudieras dar, sobre todo cuando empezamos a trabajar juntos, que yo me adaptara más a tu gusto, a tus formas, pero eres un tío muy afable. Pues yo creo que sí, la verdad. También Ahora me convivir lo con dices, Luisa te habrá dulcificado mucho el carácter, ¿eh? Porque Luisa es un encanto. sí. Bueno, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí me ha dulcificado, sí. Sí, Y además que eso, pues ya con los años, pues te das cuenta de que, ay, qué bruto era. La verdad era un poquito bruto, porque algunos los trataba un poquito malamente, ¿no? Luego, hay que tener un poquito de capote también, ¿no? sí, un Digo, poco para sí. los directores nuevos, para los de ahora. Pues, ¿Y tú crees que ha cambiado mucho la dirección de tu época a la dirección de ahora? es que la de ahora no sé cómo tú lo habrás visto, no sé cómo es la de ahora. Ahora con todas estas cosas del remoto y todo eso, pues es más Mm. diferente, ¿no? Porque, bueno, pues, antes tenías que, era como un circo aquello, porque como se juntaban todos a la vez, era muy difícil también para la producción que tener, si tú haces un reparto, el reparto ideal era con fulano, mengano y zutano, y los de producción se volvían locos para que coincidieran todos, que estuvieran a la misma hora para estar todos en el take juntos, porque bueno, uno va de 8 a 9, el otro va de 10 a 12, y entonces es mejor para el director, es mejor para la producción y es peor para los actores, porque los actores siempre les gusta montar ahí sus corrillos y hablar y hacer sus cositas diciendo que yo me inspiro más si tengo al que me está dando la réplica. Cosa que estoy yo en contra totalmente, porque en Sí, el cine, lo estás. cuando haces un plano y un contraplano, entonces el plano de un señor y luego el otro lo harás al día siguiente. Y los actores pues, tienen que suponer que estás en un submarino, no que estás delante de un atril, ¿no? Para eso son actores. Pero bueno, no sé si ahora, claro, por eso te digo, acá es más sencillo. Yo creo que es más sencillo para el director ahora tener solo a un señor ahí, un señorín, y darle ahí las líneas que quieras decirle a uno solo que a 7 o 8. Y luego incluso cuando estaban, a lo mejor estaba, yo tenía como a 5 o 6 personas en el atril. Y doblando en No cinta, sabía, y doblando en cinta además. Es decir, haciendo mucho ensayo. sí, además eso, claro, el magnético ahí, entonces, el magnético, no en VHS de estas cosas, ni nada, el Mm. magnético. Y claro, el de la izquierda a lo mejor estaba desplazadísimo y el de la derecha
también, y solo el técnico de sonido andaba loco. Y luego tú como director a lo mejor te salían 4 o 5 actores, lo han dicho muy bien, pero hay uno que la estropeaba al final y decía, vaya por Dios, hay que repetirlo otra vez esto. O lo dejabas así un poquito, lo dabas el visto bueno, pues diciendo que es que los protagonistas lo han hecho muy bien y el que está diciendo buenos días, pues lo ha dicho malamente. Entonces, siempre es mejor, yo creo que es mejor, claro, que hacerlo de uno en uno, ¿no? Porque, claro, te concentras más en ese y yo lo veo lógico Bueno, pues hacerlo así oye, ahora. eres Aparte, dime. no, que digo que eres de los pocos de aquella época de antaño, que les he oído decir que prefieren doblar a banda que todos juntos en sala. Ah, sí. Bueno, se organizaban unas fiestas, hombre, si se trata de divertirse, de reírse, va, muy bien. Pero si lo que quieres es hacer un trabajo, pues, pues yo prefiero hacerlo así. Porque además, por ejemplo, yo quiero hacer una película contigo, otra con Luis, vamos, contigo, con Luisa y con Pachi Aldeguer, que está en Valencia, pues tú me dirás cómo lo hago. Es muy difícil traerlos, entonces tendría que cambiar, sustituir a los actores y poner a otros que a lo mejor me gustan menos, Pues ¿sabes? oye, pues ya que me gusta la idea, podías plantear el que nos juntemos Pachi Aldeguer, Luisa, tú y yo y doblemos una película juntos. Yo estaría, para mí sería un regalo. Juntarnos todos, dices, así para hacer un Pues doblaje. Pero estaría guay. lo diriges tú. O Ana Serrano, que es No, Anita, Anita, sí. Oye, una sí, amiga nuestra de Murcia, muy maja. Sí. me parece buena idea, me parece muy buena Pachi idea. no, Pachi, que no la dirija Pachi, porque Pachi es de la antigua escuela que también tiene mal genio tiene. Ah, yo estaría encantadísimo, encantadísimo. Para mí sería un auténtico regalo de verdad. Eh, Un loco que nos lo diga, al que tengamos el material. pues oye, mira, hacemos un llamamiento, alguien que quiera hacer un casting en el que esté Ana Serrano, que esté Luis Azquerra, Pachi Aldeguer y un servidor, Pachi pues no creo, uy, Pachi. Le llamaron para doblar la segunda parte de Beetlejuice y dijo que nada, que él está en Javea divinamente ahí, que no quiere saber nada de esta historia. qué Sí. maravilla. Pero bueno, le convenceríamos a lo mejor. Y bueno, digo Pachi, como podemos decir Ramón Langa o algún amiguete. Me apunto, todo suena a muy buen plan. Ramiro, tú sabes que yo me apunto a un bombardeo, así que en ese sentido no hay problema. Y tú también, Ramiro, porque esto es algo que no sabía. Yo obviamente sé que has dirigido muchísimo, que has ajustado, pero buscando un poquito más de información y profundizando, también has traducido. Sí, Has traducido sí, y mucho, y además, joder, mucho. eres súper políglota, además. Soy un superhéroe del doblaje, como Sánchez es de no sé qué es. Yo lo soy de los. Sí, sí, sí. Sí, bueno, me gusta, la verdad es que me gusta y entonces, pues sí, lo he hecho, sí. ¿Del inglés o más idiomas? Pues me río porque he traducido sí del inglés, del francés y del italiano. Y no sé si del portugués también. Pero bueno, yo es que tengo mucha cara. O sea, yo tengo estas cosas con el diccionario, pero me apaño muy bien. Además, sé de qué va la vaina y entonces ya lo que no, pues me lo invento un poquito. Digo, bueno, esto debe ir por ahí. Esto no lo cuentes mucho, pero sí, No. hombre, el italiano es bastante sencillo, ¿no? El italiano, sí, sí, bueno, Pues son sí, cosas vamos. Pues que lo dices así como si ponerte a traducir una película o una serie italiana fuera algo sencillo, me cago en la mar. bueno, sencillo no, pero bueno, ya teniendo mucha cara, hay que tener mucho rostro para hacer eso, la verdad. Y habiendo hecho traducción, ajuste y dirección, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer de todo ello? Pues todo es muy bonito, todo es muy bonito. Eh, no sé, espérate que lo piense. Yo creo que el ajuste, la adaptación. Adaptación. Ajuste y adaptación, Sí, sí. más que Sí, dirigir. porque joder, dirigir muchas veces estamos deseando terminar para irte a tomar las cañas. Desde las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, que yo no me gusta madrugar, entrar ahí al estudio a las 8 con esos
fieras ahí corrupias que están, ponme mistakes, que me voy a hacer otro, que no sé cuántos, discutiendo y todo y con el técnico. Y yo, wow, no. Ajustabas en tu casita cuando te daba la gana y hacerlo bien, hacerlo. Sobre todo es más creativo, ¿no? Cambias esta frase, pones este chiste, haces esta cosa que te apetece poner. En fin, es como más creativo. Lo de la dirección, pues bueno, como tienes, mira, aquí viene Luisa. que sí, a mí realmente sí me gusta más eso. Me gusta más. ¿Te gusta Y más? luego cuando vas y vas a la sala y ves que te ha quedado muy bien y que te ha quedado muy bonito, has cogido un actor que te lo ha dicho muy bien, te quedas orgullosísimo de tu trabajo, claro, de lo bien que lo has traducido o que lo has ajustado. Y todo esto, yo personalmente, tú sabes que yo también ajusto. A mí es lo que menos me gusta hacer ¿Sí? de esta profesión, fíjate. Claro, porque tú doblas y lo que te gusta luego es oírte lo bien que soy como se ha quedado, No, o es voy que a hacerlo otra vez, como dicen los actores, que voy a hacerlo otra vez. Como lo han hecho estupendamente, y ahora quieren hacerlo otra vez. no, lo que pasa es que a mí personalmente, me llena más el doblar, la parte de doblaje, más artística de doblaje, que la parte más creativa del ajuste y la adaptación. No, o sea, ya no es por luego oírme, que además no me oigo nunca. Yo no soy de los que se ven los trabajos que hacen, sinceramente, porque cada vez que termino uno, pienso cuando lo veo, ay, lo podía haber hecho distinto. Y ¿Ves? entonces, ¿Ves? 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 Como sí. como soy muy crítico, pues dejé de escucharme. Es la parte que, me cuesta más. Se me da bien, pero Sí, me cuesta. Soy muy vago. ya. Hombre, tienes que. Si se te da mal, no te darían más trabajo. Mm, O sea que lo tienes que hacer bien, sí. O sea que, y quedarte tú a gusto. A mí ya te digo, a mí me gusta la gramática, me gusta, será por mi abuelo a lo mejor, o por lo que sea, mm, que lo de escribir me divierte más. Además que, aunque sí que pues me gusta estar solo haciendo yo mis trabajitos, ¿sabes? Mis cosas. Así voy a poner aquí esto, voy a poner lo otro. Y luego, efectivamente, cuando vas a la sala, eso no va a misa. O sea, que luego si te viene y te dice alguien algo, pues lo arreglas o lo corriges o dices, no, pues no te lo compro. O incluso yo también estaba pensando en el reparto, porque había uno que tenía una más dificultad al vocalizar o tenía una voz más grave porque le costaba más y no podía ir más deprisa porque tenía que hacerle las frases más cortas. O al revés, uno que hablaba muy deprisa, pues también le metía más texto para que no me dijera, oye, que te queda corto esto, que lo tengo que hacer. Y luego, si no, también en la sala lo arreglas. En vez de, claro. oye, me voy a tomar un café, pues me tomo un café. ¿Qué tal? ¿No? Lo vas ajustando sobre la marcha. Eso también hay que tener también experiencia, ¿no? Para hacerlo, porque siempre, a mí al principio me decían que había que llevarlo todo muy bien ajustadito a sala, porque luego en sala no se arreglan las cosas. Pero luego ya hablé con el tiempo que sí se arreglan las cosas. Y O sea, mucho, que, además, y mucho. ¿verdad? ¿Verdad que sí? Claro que sí. Sí. Hombre, a día de Vamos, hoy que sí. que a veces se hacen producciones así un poco chichinabescas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Que van como todo con mucha urgencia. He tenido producciones de estar en sala y cambiar mucho, ¿eh? O meter mucha Sí, letra porque iba muy corto, o tener que quitar sí, mucho. Eso sí, sí. sí. Por cierto, os pedimos disculpas, estamos teniendo algunos problemas de conexión y a veces se va y viene, etcétera, etcétera. Intentaré arreglarlo un poquito en postproducción para que veáis y escuchéis esto lo mejor posible, pero a veces va y viene y pega ahí unos petardazos un poco feos. Dicho esto, a mí me resulta muy curioso lo que estabas diciendo del ajuste, precisamente porque si nos estáis viendo, todo se ha dicho de paso, y no sabéis lo que es el ajuste, en mi canal de YouTube tengo un vídeo en el que os explico qué es el ajuste, ¿vale? No nos vamos a poner aquí a explicar. A mí es de lo que más me ha hecho ilusión, Ramiro, cuando he ajustado, ha sido que como en la mayoría de las ocasiones yo no he hecho el reparto de ese ajuste, yo he ajustado, como decías tú, Ah, pensando en las voces.
Y claro, cuando ajustas, estás ajustando a todos los personajes, vas doblándolo alguno por encima, etcétera, etcétera, aunque sea chica, aunque sea un niño. Y me lo imaginaba, y a veces me ha ocurrido que luego he visto el resultado doblado y o me ha decepcionado un montón porque yo me lo imaginaba de otra forma, o me ha flipado y ha habido compañeros que lo han elevado todavía más el nivel en el que yo lo tenía en mi mente. ¿Eso te ha pasado a ti alguna vez? De estar ajustando y pensando y luego ir a sala y decir: "Madre mía, me lo han destrozado", o todo lo contrario, o "Qué maravilla me han hecho aquí". No, no, no me ha pasado nunca. Yo, bueno, la verdad es que, claro, ya te digo que ya lo dirigí. No, yo creo que no. Algunas veces, no sé cómo decírtelo, pues cuando se hacen así en online y tal, y dice, bueno, pues venga, hazlo y tal. A lo mejor yo pensaba que esa tía quería darle otro sentido a una frase y tal y cual, pero como son esas producciones que dices tú de Chichinabo, pues dice, bueno, pues vale, no, pues no hacer un retake, pues así queda. Pero por lo general siempre me he quedado yo muy contento de mis trabajos. Sí. Mira, te voy a decir una cosa. A A ver. mí, cuando yo estaba en Sincronía, una de los dueños era mi madre. Mi madre y Carlos Valencia, el padre de Amparo Valencia, y Hipólito de Diego, que era un director de doblaje de Amadeus, de eso de toda la vida de Dios. Ujú. Y las películas de Sincronía las ajustaba mi madre. Entonces los directores ya nos daban el ajuste hecho por mi madre. Y mi madre ajustaba, pues no había ni todas estas cosas, adelantos que hay ahora. Y iba a la sala, veía la película, le proyectaban la película, tenía la traducción ella, y lo único que hacía era en los primeros planos, marcaba con un circulito, sí, sí, en el texto lo que tenía que poner la labial, lo que tenía que fijarse. Lo demás no se fijaba mucho. Lo único que hacía era, en el primer plano, la boquita que se veía muy descarada. Y le quedaban unos ajustes pues, magníficos, como lo de los... Ostras, no Y dos, fastidies, nuevos, estoy flipando. Se y dos ajustaba nuevos así la fritos y la serie. parte contratante de la parte contratante. O sea, las películas de los hermanos Marx y todas estas cosas las había ajustado mi madre. Y ajustaba así, ya te digo, solo con un circulito en... Y no sé si lo hacía, fíjate, ahora me has pillado, en la traducción o en el guión original. En el guión original. Ostras, estoy flipando, Ramiro, eso no lo sabía. Pues sí, 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 sí. Pues menudo sentido del ritmo tendría y menuda cabeza Sí, privilegiada. sí, sí. Bueno, el ritmo hay que tenerlo para ajustar, eso también eso es Sí, fundamental. claro, pero hacerlo así, además. Sí, 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 pues así era, así. Y luego también me decía, tú Ramiro, tú no te preocupes. La primera película que ajusté, que no para dirigirla, la dirigió Luis Carrillo, no sé si te suena, bueno, que se llamaba Camino del Sur, de Jack Nicholson. Ujú. Y ya tenía la moviola, yo en la moviola, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Uy, ya es esto que me queda, no sé cuánto. Ahí quería dejarlo todo perfecto porque encima no la dirigía yo, sino que la dirigía Carrillo. Tardé un montonaco en hacerlo. Y luego ya, pues, cuando ya se estaba haciendo la película, pasé. ¿Y qué tal, Luis? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ya, vete. Va. O sea que no le daba ninguna no puso ninguna pega. Mi madre también me decía, tú no te preocupes, Ramiro, que luego los actores son buenísimos, que luego ellos lo meten todo y lo estiran como el chicle o lo corren y te queda muy bien. Entonces, pues bueno, te quitaba ahí responsabilidades. Y también entiendo que la sincronía ha cambiado mucho. Es decir, ahora el digital nos lleva a estar obsesionados. El Oh, 4K Ultra HD y lo digital nos lleva a la sincro milimétrica y que en aquellos tiempos a lo mejor la sincro pasaba un poco más por encima. En cuanto a métrica, que a lo mejor sí que las bocas, las labiales, las bilabiales sí que fueran cuando más o menos empezaba, pero cuando te ves doblajes de aquella época no había tantísima obsesión por la está, sincro. está todo fuera. Está todo fuera de boca. Pero está tan bonito dicho también que bueno, Oh, claro, yo con eso discuto con mi mujer porque yo soy de la antigua
de la antigua escuela. Y yo decía, mira, si esto está tan bonito que queda un poquito corto, un poquito largo, pero si luego la gente se queda con la boca abierta, después de terminar de hablar te quedas con la boca abierta, pues ya está, no te ha quedado corto, sino que te has quedado con la boca abierta. Y es que si no, a lo mejor tú hacías un ajuste diciendo, bueno, aquí empezar un poquito antes, en el off, haciendo esos truquitos, ¿no? Empiezas un poquito antes y así le coges la labial y terminas bien y tal. Pero si luego vienen los técnicos y te lo mueven y te lo ponen empezando donde empieza, ya te queda todo largo y te pierdes la labial y pierdes toda la historia. Yo he hecho muchísimas trampas de esas de empezar antes. Y bueno, métele aquí esta frasecita que me gusta a mí que metas esta frase. Es, Cosas que ahora eso no está nada permitido. Todo eso, claro, ahora se juega con la raspa esta de la imagen, que bueno, y entras de aquí y lo mueves un tanto. También hay directores que llevan, mueve los 5. ¿Qué mueve 5 qué? Que mueve los 5. ¿Cómo saben tanto de 5? ¿Por qué 5 no son 6? ¿No? Eso es una cosa que yo no lo entiendo. Había una directora que era Conchita Núñez, que era un crack, Conchita Núñez. Llegaba ahí al doblaje y dice, bueno, moverlo lo que se suele mover en este estudio. Nada, lo que sea, ¿no? Lo que sea. sí. Realmente tenía razón, o sea que bueno, para eso están los técnicos que lo saben, o los montadores, ¿no? Que hacían así, lo suben y lo bajan, Claro. ¿no? Pero bueno, Ya lo colocarán, ¿no? claro, para los que estáis empezando en este mundillo, lo que se refiere Ramiro con lo de trampear es que en este oficio, pues normalmente tendemos a, pues si la frase se nos queda un poquito larga y a lo mejor se nos va a ir de métrica, si viene esa frase, la podemos empezar en el plano anterior, en el cambio de plano, en el off, en el contraplano, lo que sea, pues lo trampeamos. Y a día de hoy eso cada vez se estila menos, quiere la productora que lo que se diga vaya a la raspa que ha dicho Ramiro es la onda de voz que está visualmente vista ahí y que no trampeemos, que vayamos a onda. Aunque estemos con la imagen, pero que empiece y salga en el mismo sitio. Son obsesiones que yo tampoco entiendo, porque lo de trampear frases, aprovechando cambios de planos y mierdas, joder, Claro, es un desahogo para el ajuste. pues el cine es mentira, todo, desde el principio hasta el final. Claro, tú me dirás cómo no vas a poder mentir ahí. Si lo quieres meter, lo que dices tú en la onda, justo en la onda, pues a lo mejor te complica más encontrar una bilabial o cuando está con la boca abierta y tienes que buscar la palabra exacta y la frase de una manera más diferente. Claro, por eso a lo mejor tarda mucho en ajustar. Claro. Tarda demasiado. Demasiado, sí, demasiado. Además, que luego hay idiomas que son más puñeteros. ¿A ti Así. cuáles de todos los idiomas que habrás traducido producciones, que serán decenas de ellos, de idiomas, de las miles de producciones en las que habrás trabajado, qué idiomas son los que más coñazo te han dado, los que más problemas te han dado a la hora de ajustar? Pues una película que se llamaba Der Sur Sala. Ostras, ¿te acuerdas hasta de la película? Sí que te las hizo pasar canutas. Bueno, sí, me hizo pasar canutas, sí. Además era Paco Arenzana, que ya estaba mayorcico y le costó. Y estaba en polaco la película, era en polaco. Y luego ha habido algunas chinas de estas o japonesas de esas de karates y de cosas de esas que también hablan muy plano todos. No, y joder, tienes que decir un montón de expresiones que a lo mejor no. Esas me complicaban más, la verdad. Y que no abren la boca, que son idiomas de estos que no abren prácticamente la boca. Y como dices tú, a lo mejor con el polaco, con el ruso, que son idiomas que hablan y han dicho una frase entera y no han movido prácticamente los labios. Y dices, ¿y cómo le meto yo esta frase en la boca a este tío? Es un Y poco. A mí, además, dime. no, dime, Ramiro, perdona. Además, claro, estamos acostumbrados al inglés y entonces, pues claro, ahí ya tenemos ahí cogido el truquillo, ¿no? Y Sí. las otras son un poquito más difíciles. Vamos, hicimos una película que estaba en islandés. ¿Tú trabajaste, no? Ah, que sí, claro, pero además es que te di un papel que creía que iba a salir en la serie, que iba a ser el malo, y resulta que sale en el primer capítulo y dice dos frases. Es verdad, es verdad, es verdad. Me acuerdo de esa anécdota. Fue hace poco, además. Fue hace Hace poco. poco, sí, sí. Y estaba en islandés, o sea que también era, oh, qué complicado esto, ¿no? O Claro. sea que Lo que pasa es se que termina ahí haciendo. no te puedo hablar mucho porque hablé poco en esas.
Sí, nada, gracias, buenos días y adiós. Sí, gracias. El pobre Ramiro me da un papel y me dice: "He empezado a ajustar una serie y me sale aquí un malo que te lo voy a poner a ti". Y luego me dice: "Oye, que no, que no sale, que no sale", que salía, decía 2 frases y se acababa el malo ahí. No pasa nada. Eso suele pasar, ¿eh? Porque también en las series te dan Sí. a lo mejor el primer capítulo o el segundo y ahí dices, uy, este que viene, y luego desaparece en el tercero o lo matan o dices, bueno, qué barbaridad, qué faena, ¿no? ¿Qué le pasa a esto? Bueno, Pero bueno, todos los takes son bienvenidos, todos te llenan la nevera, así que para los que estáis sí, empezando y vivís obsesionados con hacer solo un cine de sala de uy, 35 milímetros o hacer grandes protagonistas, que sepáis que el doblaje es más allá, va más allá de eso, que de hecho es lo que más se hace, lo que menos se hace es eso, porque de todas las producciones y más ahora en la era del streaming si nos ponemos a ver lo que va a sala y lo que va a streaming o a tele, es minúscula esa parte. Y si te dan 2 takes. Y si te dan un prota y 150 takes, maravilloso. Pero tiene el mismo valor todo. Que la gente está un poco obsesionadita, Ramiro, con hacer trabajo protas. alimenticio, como me decía Fernán Gómez. Trabajo alimenticio. Y es verdad. Todo el Y trabajo llena la nevera, claro. claro, sí, sí. Vale, ya se me ha ido una cosa que te iba a decir. Lo siento. Y que claro, a ver, si tú quieres empezar a hacer esto diciendo que yo voy a doblar a Julia Roberts, pues mal vas, por mal camino vas, porque eso tienes que tener muchísima suerte para que te toque doblar a Julia Roberts, ¿no? Porque, Claro, y a día de hoy sería imposible. Porque básicamente mejor que Mercé Montalán no lo vas a poder hacer, así que si aspiras a doblar a Julia Roberts, olvídate. Hasta y que yo hice una, no se jubile. yo hice una con Mercedes que llamaba Durmiendo con su enemigo, que ella Oh, qué hostia. vino de Barcelona para doblarla. En aquella época también solían venir, vamos, solían venir, no, de vez en cuando, pues venía Salvador Vidal Ujú. o- o Julio Peña, en fin, solían venir, pero para hacer alguna cosica, generalmente los doblaban los de Madrid, pero para eso de Mercedes Montalá, sí vino y fue un encanto, la verdad, de señora trabajar con ella, sí. Qué maravilla. Es una profesional como la copa de un pino. Y qué pasada que hicieras esa película, que además la he revisto hace poco. No sabía que esa la habías dirigido tú. Vaya, pues ahí te he pillado. Sí, sí, Bueno, hay sí. algunas más de las de toda la listaza esa que has dicho, tengo algunas más. Claro, pues es que por eso te digo, con todo lo que habrás dirigido, si os metéis en el doblaje.com y buscáis el nombre de Ramiro, pues os saldrá ahí la de Dios es Cristo. Es que es imposible, claro, y son tantas pelis y tantas pelis chulas e importantes Sí, que, jo. yo creo que mucho, sí. Oye, Pero bueno, y Ramiro, de todos estos oficios invisibles de los que estamos hablando, que llevamos un ratito hablando de ajuste sobre todo, eh, sabiendo, como decíamos, que has traducido, que has ajustado, que has dirigido, toda tu carrera, toda tu vida laboral ha transcurrido haciendo grandes producciones que han ido a sala, que han sido éxitos de VHS, que, joder, ya en streaming, que siguen siendo doblajes vigentes que podemos ver y consumir a día de hoy, pero tu trabajo siempre ha estado en la sombra. La gente probablemente sabrá quién es, quién dobla no sé quién, le sonará su voz, pero si te oyen a ti o te ven a ti o ven tu nombre, pues no sabrán quién eres. ¿Cómo has llegado tú o qué te parece a ti lo del tema del anonimato roto a día de hoy por las redes sociales? a mí bien. Yo la verdad es que estoy muy contento aquí en San Pedro, tocando la guitarra, que estoy aprendiendo a tocar la guitarra y no, yo no quiero cosas de famas ni nada de estas historias. Mira que con Luisa cuando vamos por ahí algunas veces, anda, oye, su voz me suena, su voz me suena, sí, sí, adiós, pues ya estamos, la hemos liado. Imagínate ser un famoso de estos tremendos, ¿no? Dios bendito, lo que puede ser ir por la calle con alguno de estos, ¿no? Ostras, Yo eso. hice cine, yo antes de hacer doblaje hice cine de imagen, fui ayudante de dirección de Trueba, de Colomo, y entonces pues conocí a muchos actores. Alfredo Landa era pues uno de mis mejores amigos en esa Qué época. grande, Alfredo Landa. Qué grande, sí.
ibas a tomar, cuando terminábamos los rodajes, nos íbamos a José Luis, que es un bar muy conocido en la calle Serrano, a tomar ahí el aperitivito, no sé qué. Bueno, y era, claro, multitudes con la gente, con Alfredo. Una foto, un autógrafo, una foto. Y eso de decir, bueno, chicos, hay que tener mucha paciencia, realmente. Ostras, Alfredo Landa, un pedazo de actor como la copa de un pino, que siempre la gente lo asocia como a comedia y todo eso, pero Alfredo Landa, Están Los Santos Inocentes, está el crack, ¿verdad? Sí, sí. tela, Llama tela. y un amigo, una persona estupenda, magnífica. Sí. Hay gente Y buena en esta profesión, ¿eh? Hay gente buena. sí, 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 sí. También hay gente mala, pero sí hay gente buena. No, es mala, son más o menos envidiosillos. Envidiosillos. No, bueno, yo al final, cuando... Fíjate que me acuerdo una vez que estaba, pues no sé, estaba haciendo una serie con dos, no voy a decir los nombres porque eso ya, bueno, si quieres lo digo, no lo voy a decir. No te Entonces, mójate si quieres, pero no tienes por qué hacerlo. dos, estrellazas de estas y tal, y estaban las dos haciendo, pues, las dos protagonistas. Y a ti, y llegaban y doblaban, y luego me venía una y me decía, ¿por qué le has dado el papel a esta si yo tenía que hacerlo yo? Y luego la otra me venía, ¿por qué? Pero bueno, que yo tenía que haberlo hecho. Eso, cantidad de veces me pasaba, sí, sí. Qué mal repartido está porque me tenías que haber hecho dado aquí esto. Uy, 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 uy. Eso, pero bueno, chicos, ¿qué le vamos a hacer? Había otra película que doblé yo, también otro remake de estos para la televisión que se llamaba Dos mujeres. Era una película que a la Sofía Loren le dieron el Oscar, pero una película en blanco y negro, preciosa película de la posguerra o de la guerra y tal. Y claro, la dobló una chica joven, porque esta era Sofía Loren de 20 años, un pibón ahí magnífico. Y me viene la señora que la había doblado en los años 50 y que ella con 70 años y me dice, oye, ¿por qué no me la has dado? Que yo la he doblado siempre a Sofía Loren y yo, chica, pero te iba a quedar un poquito desplazadita, iba a saltar, ¿no? Ibas a salir de la... Sí, sí, pues enfadadísima, no enfadada, pero vamos, que me dijo que quería haberlo doblado ella, pues a la suerte, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Sí, para bien o para mal, para bien. Siempre es cumplir años está bien, estar aquí. Sí, Pero sí. eso es cierto, pero al final la gente muchas veces, cuando voy a dar cursos y talleres de doblaje y me junto con gente que está empezando, que tiene como muy idealizada la profesión y a veces incluso admira Uy, sí. a actores y tal, eh, uno, no me acuerdo dónde fue, me dijo, es que como sois todos tan estupendos y tan buenas personas, y le dije, no, no, no te equivoques. Nuestro trabajo es un trabajo estupendo, pero todos los fontaneros no son buena gente. Hay fontaneros buenos y fontaneros un poco cabroncetes. Pues en esta profesión pasa igual. Somos un reflejo de la sociedad, ¿no? Es un trabajo maravilloso desempeñado por personas, que algunas son geniales y otras son mierdas de personas. Ya. Así que Vamos, tiene que ver de todo. si tú estás acostumbrado a hablar malotes, pues claro, vas a ir por la calle, oiga, tú eres el malo, usted es un asesino, no, no, esto no es así, ¿no? Sí, además, joder. Yo es que hago mucho malo. Es que tengo tanta voz de malo, Ramiro. No, que va, que va, que va. Que va. Pero es que hay pocos que tengan esas voces y que no le vas a dar así una vocecica a un malote, ¿no? Una voz así un poquito más de galán, ¿no? Sí. Antes se dividían, no sé ahora cómo son las voces, antes era el galán y el malo, o la damita, la dama, que doblas damas, se decía, ya dobla damas, o niños, claro, los niños, ahí todas las bejucas estas doblando niños, Matilde Vilariño y todas estas cosas ahí, Selica Torcal, en aquella época sí. Ahora también te dicen que los niños los tienen que doblar niños, también que esa es otra historia, ¿no? Otra historia. Bueno, En tu época los niños no los doblaban niños, los bueno, doblaban normal. empezábamos, pero luego al principio yo que era yo muy cambiador de cosas, o sea, pues empecé a coger niños. Había un director que se llama Roberto Cuenca, padre, porque luego el hijo también se dedicó, que puso, era de Parla, Mm, un pueblo cerca de Madrid, tenía una escuela de teatro
con todos montones de chavales. Y como Roberto Cuenca estaba contratado en Sincronía, pues los fuimos metiendo a todos los chavalines, y ahí salió Mar Bordallo, Lorenzo Beteta, Javier Balas, y esos empezaron, pues conmigo, yo los cogía en brazos en una película que era Érase una vez en América. Oh, No sé si te acuerdas de esa película de Sergio oh, Leone. preciosa Pues ahí película. la película empezaba una banda de chavales, y todas las bandas de chavales eran estos, el Miguel Ángel Garzón, y yo los cogía en brazos y les dábamos en el hombro, entre Roberto y yo le dábamos en el hombro para cuando tenía que empezar a hablar. Tú empieza a hablar cuando yo te diga, y le daban en el hombro y lo decía todo. Y claro, o Mac Bordallo, pues así empezaron los chavales, claro, la interpretación. Lo que pasa es que lo bueno de esto, que además se interpretaban bien, porque Roberto era muy buen profesor de teatro y venían los chavales ya preparaditos. Pero bueno, pero antes, claro, efectivamente, pues ahí estaba Amelia Jara y Matilde Vilariño haciendo, o Celica Torcal, haciendo Heidi, haciendo Ogela, eran mujeres todas, claro. Qué Y fuerte. ahora, sí, Y claro, y es que además tú has trabajado, por lo que estás diciendo, has trabajado con varias generaciones sí, de actores. Es decir, tú cuando empezaste a ajustar y a dirigir, empezaste dirigiendo a actores que eran ya referentes y consolidados de la época. Luego esta generación, tipo, pues eso, Ramón Langa o Pachi Aldeguer, que ya está jubilado, que empezarían en la época en la que tú también estabas dirigiendo, y todos esos niños de los que hablas, pues como Mar Bordallo, Balas, que eran niños en esa época y que han ido. Es ahora, decir, llevas, ahora están dirigiendo ellos. claro Sí, que sí, sí. ahora ellos dirigen y protagonizan y hacen grandes trabajos. Es Sí, que han pasado 3, 4 generaciones por tus manos. sí, sí. Hablas con cualquiera que habla, pues yo empecé contigo, chico, porque me estás poniendo aquí de viejo otra vez. Pues eso, me acuerdo yo de Luis Bajo, fíjate Luis Bajo, que también es Ostras. otro magnífico. Hicimos una escuela, antes había una asociación que se llamaba APADEMA, Ujú. Asociación de no sé qué. Y entonces dimos unas clases a unos cuantos, y de ahí salió Luis Bajo. Bah. Y hubo un director que le dijo, porque los examinábamos todos, y luego un director le dijo, bueno, tú es que tienes demasiada voz, que te molas mucho y tal y cual. Porque Luis Bajo tiene una voz así muy parecida a la tuya, ¿no? Tiene un vozarrón. Y yo fui ahí, oye, yo mañana mismo te contrato en Sincronía, pero echando vistos a Luis, ¿sabes? O sea que así son las cosas. ¿Y qué notabas en esta gente, en estos grandes referentes que a día de hoy son del doblaje, como estás diciendo, Guzmán, Bordallo, Balas, Luis Bajo? Eh, Notaba, qué veías? ¿Qué notabas? Porque, oye, tú eras director y otro director al lado decía, no, este tío no, que no tiene voz. notaba pues que les faltaba mucho soltarse mucho, que estaba nervioso, meterse en el atril, pues tú lo sabes, Mm, acojona, ¿no? Porque de un repente montón, un montón. estás ensayando, como tienes el sonido de referencia, pues te sale todo muy bien, pero cuando de repente te quitan, bueno, te quitan el sonido, te quedas ahí en pelota, ¿no? Y de repente, bueno, te sale un hilillo, y es lo que le pasaba, de repente, pero vamos, suéltate, cariño mío, ¿no? No, y notaba eso, que notaba, bueno, este sí que tiene facilidad. Hay gente que, vamos, Pachi era una bestia, una bestia. Y a la primera lo cogió. Pero había otros que pues, decían, bueno, pues sí, este tiene que trabajarlo más. Claro, es que Y, y- Pachi y- estaba haciendo teatro y estaba haciendo mimo, creo que hacía también, ¿no? Es decir, y él era era muy actor y muy artista cuando aterrizó en el mundo del doblaje. sí. ¿Te acuerdas? Te cuento cómo fue, porque estaba. Cuéntamelo, me encanta, porque además yo es que admiro a... Fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo cuando empecé en Valencia, ¿sabes cómo me llamaba el director con el que trabajaba? Me llamaba el pequeño señor Winslow, porque decía que le Ah, recordaba yo mucho a Pachi Aldeguer cuando hacía al señor Winslow en la serie esta cosa de casa era, de ¿no? Cosas de Casa, y cuando yo empezaba me llamaba el pequeño señor Winslow, pues decía, joder, es que eres como Pachi Aldeguer, pero en joven. Sí, sí. Y a mí me daba mucho rubor que me hiciera esa comparación, porque yo a Pachi Aldeguer lo admiro un montón y no tengo la suerte de conocerlo ni de haber trabajado con él nunca, pero me encanta. Así que dicho esto, Pues, cuéntame. nada, estábamos haciendo una película, vamos, doblando, ya no sé quién me dijo,
Violeta Cela, me parece que era. Me dijo, oye, mira, tengo un amigo que está haciendo un grupo que se llama Runner Serenaders, que imitan a la gente y son cómicos y tal. Pues me gustaría que fuéramos a verlos porque uno quiere hacer doblaje y tal. Y digo, bueno, entonces, bueno, pues venga, vamos esta noche. Entonces fuimos esta noche, trabajaba en un club nocturno de esos a las 2 de la madrugada o no sé qué horas y tal. Y entonces lo vi y, oye, Pachi, pues mira, Pachi, soy Ramiro y tal. Bueno, pues a mí me gustaría hacerte esto, bueno, porque te hago una prueba, pues vente mañana por sincronía, vente a las 8 de la mañana y hacemos la prueba. Ya, a las 8 de la mañana, las 8, las 9, las 10, las 11, pues ya se le habrá olvidado. Y vino a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde. Digo, pues coño, Pachi, ¿qué pasa? No, no, claro, yo quería que era a las 8 de la tarde y tal. Y entonces, bueno, pues le hice hacer una prueba a una película en holandés. Fíjate. No sé cómo se llamaba, el ascensor, o no sé cómo se llamaba. Y entonces él tenía que asomaba la cabeza por el hueco del ascensor y pasaba el ascensor y ¡plim! Le cortaba la cabeza. Pero es que la prueba que era un gesto, ¿o qué? No, pues no sé, tendría que decir algo al principio. Hola, buenos días, ¡Pum! funciona, no funciona, tal. Pero vamos, era una película de terror. Total, que hace su frase, no sé qué, se asoma y viene el ascensor, le corta la cabeza y empieza ¡ay, ay, ay! Ay! Y ya doblando la cabeza sola, ¿no? Y digo, chipachi. Y cuando te corta la cabeza, déjalo, no hables más. O sea, Creo que esta anécdota, además, yo creo que la has contado y él también la ha contado, pero creo que los tengo por aquí. Hace poco hice un vídeo que enseñé los libros de Salvador Aldeguer, porque esta anécdota creo que viene en Anecdotakes. En su primer libro, creo que contaba o algo parecido, creo que sí, lo no sé, contaba. algo así, la historia más o menos fue así, sí. Sí. Es que en ese libro decía él una frase que por eso hice un pequeño vídeo, que decía que no existían los takes difíciles ni los takes fáciles, sino los días raros o días malos. Que el take más difícil del mundo, como tengas un día bueno, te lo comes con patatas, y decir un sí en su sitio y bien dicho, como tengas un mal día, no lo metes ni a la de tres. Y por eso ¿Tú dice... crees, ¿Tú crees que eso es así? Pues en cierta forma yo creo que sí, porque hay días, yo hay días que he hecho cosas que me han costado salvarlas y era un personaje facilón, poca letra, pero ese día no estás en todo lo tuyo, no estás cómodo, no tienes la voz en tu sitio, yo tengo alergia, por ejemplo, ahora llega la primavera, estoy con mucho moco, estoy incómodo, estoy tal, no, y luego el día que tienes la voz en su sitio, que te encuentras bien, que todo sale, que todo fluye, te ponen delante un personaje que, pues oye, dices, ostras, es que qué bien me va este tío. Y sale Ah, y fluye, ¿no? ya, Entonces, sí, un poco sí, sí. sí, ¿vale? Un poco sí, pero que la cuestión es defender siempre y hacerlo todo bien. Hablamos de la sensación que tú tienes cuando estás en el atril. Al final, en esta profesión tú lo sabes, da igual. Si tienes un día malo, pues te fastidias, lo vas a tener que hacer. Nadie te va a decir, ay, tranquilo, vete a tu casa y ya vuelves otro día, ¿no? Antonio Gálvez, que era un actor que se ha muerto hace poco, no sé si Actorazo, actorazo. pues sí, que dobló Wall Street conmigo, me parece. Ujú. Pues llegaba por las mañanas a las 8 de la mañana sin voz, pero sin voz, y a los media hora ya se le había pasado y ya estaba doblando. Y fíjate qué cosa más curiosa, porque vamos, decía, pues nada, suspendemos, vete a casa y tal, no, pues se le pasaba y a los media hora ya estaba con su voz normal. Qué fuerte. Antonio Galvez estuvo contigo también, creo que en La Jungla de Cristal, ¿no? En Jungla de Cristal, la Era Ramón, primera. ¿Qué? que era Ramón, ¿no? Sí, sí, Ramón. era Ramón, me refiero. Que, Cantoya, ¿no? que estaba Ramón, estaba Cantoya, estaba, creo que esa película la hicisteis, creo que en el 84, 80 no, 88, o por ahí, y creo que era en los inicios también de Pachi Aldeguer, porque creo que ahí salía haciendo un terrorista, un Sí, secundario, y sí, creo que Antonio Gálvez también estaba por esa película. sí. Sí, como estaba contratado en sincronía, pues ahí, claro, los contratados los usábamos a todos, sí. Antonio Galvez, pues sí estaría, además, pues eso ya te digo, Wall Street. No sé si la Guerra de los Rose también la hizo él, me parece, ¿no? Creo que sí. Sí, que también es Michael Douglas, sí. En Mm. cambio, la de La Joya del Nilo no, vino Salvador Vidal
a doblar al Michael Douglas de Barcelona, vino Salvador, Mm. que por cierto es un personaje también, un actorazo, que persona además. Yo solo he trabajado con él, pero luego nos conocimos en estas entregas de premios que se dan ahí Sí, en Asturias y en no sé dónde y tal, sí, lo de Oviedo, que estuvisteis, coincidisteis allí. y en Talavera, me parece tal. Y luego nos hicimos muy amigos y tal. Y Salvador es un tío magnífico, un encanto de persona. ¿Sabes? Y solo de conocerle de una película. ¿Sabes? Y Y tiene, además, para mi gusto, una de las voces más bellas del doblaje eh, masculinas, creo que es la de Salvador Vidal. Manolo Cano también tenía una voz muy Oh. bonita, pero bueno, eso estamos hablando de mucho tiempo. Pues cuando vino a doblar Salvador Vidal, que vino de Barcelona, Mm. yo, claro, ya te digo que en aquella época pues, se doblaba, todos estábamos todos juntos ahí metidos en la sala, que aquello era un cachondeo. A mí me gustaba tener alegría en la sala, porque bueno, incluso nos parábamos, nos tomábamos unos cafetitos, nos llevábamos ahí unos montaditos de lomo o lo que sea. Y entró Salvador Vidal todo serio y nos vio ahí todos con un cachondeo y dijo, joder, joder, ¿dónde me he metido? Pensó, luego se lo dije, joder, Salvador, cuando te vi entrar y viste la sala ahí, la que estaba organizada, pensarías, vaya, yo me vuelvo a Barcelona, porque claro, ellos eran más serios, ¿no? Antes el doblaje era una cosa súper seria. Sí. Yo le di un poquito más de vidilla al tema. Sí. Con Salvador Vidal Una me peli, pasa. hablando de ajustes, Dime, dime. una peli que se llama no me acuerdo cuál, una muy antigua, muy antigua. Ujú. Que se me ocurrió meter, ay, que dijera que era un pendón verbenero. Y bueno, la que se lió porque había dicho yo en el ajuste un pendón verbenero ahí en los años. Pues eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo has dicho esto, Ramiro, del pendón? Pero si es que es lo que era, la mujer era eso, era un pendón verbenero. Fue una película en blanco y negro y tal, que a lo mejor no pegaba mucho decirlo, pero yo lo solté eso de ahí. Y por esto te digo que me gustan ahí poner cosas en los ajustes que de repente cambian. Cosas canallas. Claro, por ejemplo, en Depredador, ¿tú te acuerdas de Depredador? Que era Hombre, claro. un alien que aparecía por ahí, ¿no? Y el Schwarzenegger ahí Y han hecho 1000 sagas después, o sea que la sigue todavía a día de hoy. cuando al final se le ve la cara, que era una especie de bicharraco de cangrejo ahí y tal. Y en el original nos decía qué cosa más fea eres. En cambio yo lo cambié y le dije, ¡ay, qué guapito eres! O algo así. Mira qué de guapo, qué cosa más mona. O sea, cosas de esas que de repente me gusta cambiarlas, ¿sabes? Decirlas. O sea que, bueno, En aquella época hay mucha tinta corrida hablando de los ajustes y adaptaciones de los 80 y de los 90 sobre el tema de estas adaptaciones al castellano en el que quizá os tomabais algunas licencias que a día de hoy sería imposibles de tomar. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú tenías carta blanca? Porque ha habido algunas que han sido tremendas, sobre todo en series. sí, sí, en principio sí. Algunas veces había que darle el guión antes de doblarlo y a ver si te cambiaban alguna cosa. Pero yo siempre he tenido carta blanca. Luego lo que pasa es que luego pasaba un control, venía uno de la productora o de la distribuidora y decía, hombre, pues esto cámbialo. No, pero no, la verdad es que no me cambiaban cosas. No, he tenido yo bastante mano libre para... Bueno, tampoco me pasaba diciendo tacos y esas cosas porque había censura, en aquella época había censura gorda. Mm. Luego, pues, meter algún taquito complicado. ¿Decimos gilipollas? Bueno, pues sí, ¿no? Sí. ¿Sabes? Ahora también, ¿eh? Ahora también la hay, que la gente muchas veces, con lo del tema de las calificaciones y tal, hay veces que el original dice palabrotas y no puedes pasar de decir tú un mierda, un joder o algo así, porque aunque el otro lo esté diciendo, O quieren... te ponen un pito ahora, te ponen pi, ¿no? Claro. Hombre, para los vídeos del YouTube seguro, pero para las pelis sí que No, te obligan. Te iba a decir antes que, hablando de Salvador Vidal, que a mí me pasaba, no sé si tú ahora, porque tengo la sensación de que tú eres poco consumidor de producto doblado.
Me da que Luisa y tú veis todo en original. Me estás poniendo ahí en un brete. Pero No, ¿sabes por qué? Porque si lo veo doblado, ya por deformación profesional, me fijo en este fulano, este es mengano, y estoy mirando solo las voces a ver si ha quedado corto o si ha quedado largo. En cambio, si lo veo en original, pues ya eso pasa, no tengo que mirar las voces, no tengo que estar concentrándome en todo lo que está diciendo y cómo lo hace eso. Eso es fundamental. Yo sí los veo en original las cosas. Sí. bueno, pues Joder, entonces. dime. No, pues que a mí me encantaría poder consumir algunas cosas en original, lo que pasa que a mí lo de leer no me gusta, cada vez veo peor y no domino el inglés como para poder entender todo y verlo en original. Sí que es cierto que me gusta a veces cambiar para oír el original, igual que lo hacemos cuando estamos trabajando, ¿no? El coger la referencia, a veces cambiarlo y decir, ¿y cómo habrá dicho esta frase? O esta escena, ¿cómo era en original? Pero luego por vicio. Pero claro, al final me pasa un poco como a ti, ¿no? No puedo, nunca más en mi vida podré volver a ver una película o una serie sin estar analizando cómo está doblada. Y Claro. eso me ha pasado con Salvador Vidal y me ha pasado también con Luis Bajo y con un montón de actores más que ya llevan un montón de años, que veo la evolución y qué grandes son que pese a ser ya actores más que consagrados y tener ya su carrera profesional más que hecha, todavía les ves evolución. Todavía te escuchas cosas. Hace poco, no me acuerdo que estuve viendo de Luis Bajo, que dije, la madre que me parió, ¿cómo ha podido doblar esto así de bien? Hace 5 años no lo habría doblado así. Lo habría doblado muy bien, pero no así. Es decir, ¿tú crees que la carrera del actor de verdad debe o tiene por fuerza que seguir una evolución? Porque hay algunos que tengo la sensación de que ponen el piloto automático y como ya tienen un sonido, unas Ya, formas y tal, ya. ¿tú cómo ves eso? No, pues no se puede generalizar. Hay unos que ponen efectivamente el piloto automático y ya no sé, y hay otros que se meten más en el trabajo y depende, Julio. Yo creo que, hombre, te tiene que gustar. Decía Diego Martín, que era otro también doblador, lo más fácil es doblar el galán. El galán es el más fácil para doblar, el protagonista, porque va de guapete, que siempre va, pues, te pone así su vocecita tal y cual. Los tipos son los más complicados, entonces, pues Mm. bueno, los del galán se ponen ahí su piloto automático. Oye, Ramiro, y también antes, cuando íbamos a los estudios, teníamos más oportunidad de hacer sala, que esto era algo que quería hablar contigo desde que hemos empezado a charlar. Pero a día de hoy es Uy, prácticamente imposible, sí. prácticamente imposible. ¿Tú crees que antiguamente se daba más margen para aprender en sala porque los alumnos estaban codo con codo muchas veces con grandes figuras o con actores ya consagrados? Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. Lo que pasa es que yo creo que ahora lo de las salas, lo de no hacer sala, es por las distribuidoras, ¿no? Que andan con un secretismo tremendo, que no se copien, que no se hagan vídeos así piratas de los doblajes. Creo que esa es una de las cosas. Otra de las cosas es que a lo mejor los estudios no quieren que haya ahí mucho batiburrillo y mucho follón, pero yo creo que sobre todo es por lo que digo, por lo de las distribuidoras, que no haya, que Sí. ya pasó, me parece que a Claudio Serrano no, espérate que estoy hablando de memoria, pero alguien hizo una foto de una cosa que estaba doblando él y se organizó un lío del Montepío porque había copiado unas imágenes o habían reproducido unas imágenes cuando no debían. Entonces ya han puesto también la marca de agua también en lo de las películas y todo esto, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que ir con muchos secretos. Mira Torrente, ahora con la última película, la de Santiago Segura, que no han hecho ni un tráiler ni la han promocionado, o sea que andan con mucho secretismo todo, ¿no? Que no se sepa. No sé si eso es bueno o eso es malo, pero vamos, para los alumnos, para los futuros actores de doblaje, lo tienen bastante peor. Tendrán que ir a escuelas o tendrán que... Sí, a escuelas es la única posibilidad que tienen, ¿no? Bueno, Hablando.
Dime, ¿Perdona? dime, dime. No, dime, perdona. O que en algún estudio tengas algún contacto y que te dejen entrar así porque te dan el favor de entrar en un estudio, que te puedan hacer una prueba. Uf, pero difícil, difícil, difícil. Hombre, hablando de escuelas, ya me lo dejas en bandeja. Vosotros, Luisa y tú, tu mujer y tú, tenéis la escuela de Luisa Ezquerra, que ahora mismo estáis funcionando a tope en Málaga, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Estáis estábamos antes en Madrid, pero como ya Luisa también se jubiló y estábamos en Madrid, ya estábamos más incómodos, ya nos quisimos venir a Málaga directamente, cerramos la escuela de Madrid y nos hemos venido a Málaga y aquí estamos muy bien. En Málaga la verdad es que hay mucho ambiente de audiovisual y mucha afición por el cine y por todas estas cosas y estamos Ujú. contentos, la verdad. No, hay un germen cultural por allí muy importante, también hay un festival de cine muy importante Sí, 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 sí. y vamos, o Creo sea, que Banderas ha hecho mucho por la ciudad, ¿no? ujú. Sí, hombre, supongo que él también Eh, está interesado en hacerlo, ¿no? ¿Te vas a tomar café por ahí con Antonio Banderas o qué? No, no creo, ¿no? Es otro nivel. Eso es otro Bueno, nivel. bueno, ya quisiera Antonio Banderas irse a tomar un café con vosotros, me cago en la mar. Ah, por cierto, que a Antonio Banderas le empezaba doblando Pachi, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, 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 es Doblaba cierto, Pachi, sí, sí, es porque cierto. él rodaba en inglés y entonces no sabía hacer bien el doblaje y lo doblaba Pachi, sí. Sí, además dicen que Antonio Banderas estaba muy contento con el doblaje que le hacía Pachi. Bueno, sí, sí, también estaba. ¿Cómo fue? La Sigourney Weaver, ¿no? Cuando dijo lo de María Luisa Solá y tal. Hombre, los doblajes aquí eran estupendos. También era famosa la historia de quién era, de Woody Allen, ¿no? Que Valdivieso le felicitó efusivamente cuando le conoció en Barcelona. Sí. Era Woody Allen, sí, Woody Allen. Woody Allen. ¿Era Woody Allen? Sí, pero ¿era Valdivieso o era ya cuando estaba John Pera? No, 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 era Valdivieso, A yo creo. Valdivieso. Sí. Creo, ¿eh? Creo. No sé, Ah, porque Ha habido muchos alguien te han felicitado, el que ha lo. habi ha habido muchos casos y la verdad que no es lo habitual que los actores originales se interesen por por las voces que los doblan en algunos países. Al final nosotros doblamos, pero también se dobla en Francia, en Alemania, Claro. en Italia, en un montón, o sea, en Latinoamérica también. Es decir, Sí. que eso no suele ser lo habitual. Pero bueno, a mí me gusta más Antonio Banderas doblado por Pachi que Antonio Banderas No, haciendo de no, Antonio Banderas. sí. Pero al principio, pues claro, no había cogido el tranquillo y Pachi, pues la verdad es que es un crack ahí, se mete en el personaje estupendamente. A mí me ha doblado desde Cocodrilo Dandy, que lo hizo él, que fíjate que hice una prueba y ponía, joder, Cocodrilo Dandy, no sé si lo has visto, era un tío Sí, así, hombre, un montón de veces además. con el cuchillaco ese que sacaba, esto es un cuchillo y tal. Y me pidieron pruebas y puse a varios de estos con bozarracos, así como la tuya, y me cogieron a Pachi, que tenía la voz un poquito más de galán, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que ya te digo que se mete mucho en el personaje, sí, es como una garrapata el tío. Oye, y de la época, por irnos un poco estamos hablando de la gente que está empezando ahora y que a lo mejor tiene más complicado lo de poder hacer sala y Sí, aprender de los actores que están empezando. Yo he tenido la suerte de llegar en una época, sobre todo prepandemia, eh, en la que cuando yo empecé a doblar en Valencia, se podía hacer sala y sí. podías hacer convocatorias de ambientes cuando estabas empezando. Y reconozco que el hecho de estar sentado en una sala y ver cómo está doblando gente profesional que están ya en un nivel y tú poder estar ahí, aparte de que al principio es sobrecogedor cuando estás empezando, es que, ostras, se aprende un montón, se aprende un montón. Pero tú, como director y descubridor de talentos, ojeador del lugar ojeador de actores de doblaje, cuando dabas esas oportunidades a la gente hace un montón de años, eh, ¿qué buscabas como director en la gente que estaba empezando o incluso a día de hoy en la gente que podéis seleccionar en la propia escuela? ¿Qué se busca? Es decir, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que alguien como tú se fija en un actor, en una actriz. ¿Qué es lo que buscas? ¿Voz, actitud, oído, plasticidad, utilidad, todo, nada? Sí. Hombre, yo cuando venían a hacer sala,
me fijaba en la persona cómo era, ¿no? Si tenía interés, si no tenía interés, le hacía alguna prueba al final de la convocatoria, que siempre tenías tiempo, porque antes hacíamos 60 takes, ahora se hacen 250 a la hora o no sé cuánto. Pero bueno, entonces al final pues le hacía alguna prueba, se veía que tenía posibilidades y la afición que tenía la persona. Ya veías a un chaval que venía todos los días a las 8 de la mañana, se sentaba ahí, estaba hasta las 2 de la tarde. Lo menos que podía hacer era darle el hombre lanza a la siguiente película o la mujer moño en la que pudiera, ¿no? Y en cuanto podía hacer un ambiente, oye, pues venga, el día aquí y tal cual, otro. Aunque no lo aprovechaba, aunque ni lo dijera luego en la producción ni nada. O sea, que decía, oye, mira, este que pasa por aquí, dile buenos días. Entonces el tío ya estaba encantado de la vida porque había dicho buenos días, ¿no? Y eso le hacía una ilusión a la gente que si han salido muchos, claro, si han empezado muchos. Conmigo, vamos. Y me Y gustaba. algunos, ¿te gustaba eso? ¿Y alguno que empezara, que a día de hoy esté ya consagrado, no digas nombres si no quieres, pero que cuando empezara tú dijeras, ostras, este no hay por dónde sacarle punta? Y que sin embargo diera luego un salto cualitativo. Ya sabes tú Sí, que... sí. Pues muchos. ¿Te digo nombres o no te digo nombres? No, 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 bueno, sí, no te mojes, ¿no? Que luego van a... Luego tenemos aquí, pero vamos, yo me acuerdo de uno. Ya estamos con lo que pasaba, lo que te hablábamos antes, que en la serie que le das un personaje a uno y al principio tiene 2 takes o 3 y luego el tío va avanzando, el personaje va avanzando y acaba de protagonista en al cuarto, el quinto, al séptimo episodio. Y me pasó con uno que, Dios mío bendito, que al principio, bueno, pues 2 o 3 takes los iba sacando y tal, pero cuando empezaba a ver luego 20 takes, luego 30 takes, luego 40, pero hostia, por Dios, si es que son brazos que pierde la agricultura, si es que no puedo, ¿cómo puede ser esto? Y luego encima el tío ha seguido, o sea que yo me he jubilado y el tío seguía trabajando en esto. O sea que sí, Pues ha oye, pasado a lo mejor, varias veces. a lo mejor gracias a ese error tuvo la oportunidad de pasar más tiempo en el atril, más Sí, tiempo sí, dirigido y, oye, a lo mejor gracias a esa oportunidad que le ya, diste sin querer dársela, a día de hoy sigue. pero todo eso me lo comí yo, claro, todos los episodios con los 40 takes que tenía el hombre, me enganches nada más, sí, no te digo, qué barbaridad. Y bueno, errores de esos, varios sí, muchos de repente, onda, pero si es que no le va nada, si es que esto se lo he repartido por fallos míos de reparto, a lo mejor que no le iba la voz o lo que fuera, y yo quería que era mejor actor que él. Eso me ha pasado muchas veces. Pero no he tenido que sustituir a nadie. Luego resulta que las cosas pasan. Somos nosotros los profesionales los que nos exigimos más que el público en general. Tú, por ejemplo, ves una película, seguro que dices, ¡uy, qué malo es este tío! ¡Qué malo es este doblador!, ¿no? Y nadie ha dicho nada y lo han visto y tal. Yo lo veo, por ejemplo, con las voces de vocecita más jovencita que tiene esta chavala o este chaval acaba de empezar, que se ve que está nervioso, como hace las pausas anormales, que se para cuando ve que el muñeco se para, él también se para. Pues chico, no te pares aquí, déjalo un poquito más largo, termina, o lo repetimos otra vez, o le metemos texto, pero que no hables así como los robots. Y eso se nota, ¿verdad? Eso se nota muchísimo. Y yo, por favor. Sí. Pero sobre todo, ya te digo que lo notamos nosotros más. Yo he presentado trabajos así diciendo, bueno, a ver si cuela. Y colaba, realmente colaba. Claro, no quieres tener a Celia, que hablaba yo antes, o a Luisa en todas las películas y en todo. Siempre ha habido, bueno, gente que empieza, incluso cuando estás haciendo la declaración de AISG, te ponen clase A, clase B, clase C y los mindundis, ¿no? Qué mala leche tienes. Y los mindundis. Bueno, eso es un clásico, ¿no? Voy a Sí, hacer aquí un mindundi, venga, hazme aquí este. sí. Bueno, al final, los mindundis, luego eso es lo que en Andalucía se llaman los malditeos, en, Vali- Los malditos, en, sí, sí. en Valencia los morcilleos, ¿eh? Y al final, Bueno, claro, todos esos... bueno, hay actores que no han pasado de eso. Yo me acuerdo también una señora que era vecina mía, que vivía conmigo en Madrid, yo Ujú. vivía en el cuarto y ella vivía en el segundo,
y que se ganaba la vida haciendo ambientes, pero haciendo ambientes, lo único que hacía era ambientes. Venga, Pepita, ala, hacer ambientes. Y llegaba ahí, además llegaba con un montón de pulseras que llevaba y collares y de todo, se movía muchísimo y era todo ruido, todos los ruidos. Y ella haciendo sus ambientes. Y bueno, se ganaba la vida con eso. O sea que mira, pues bien, no hacía más, no aspiraba más la mujer. Oye, bueno, tiene que haber de todo. Los ambientes hay que grabarlos también. Oye, y son duros, ¿eh? Son duros. Ostras, Porque sí. luego, bueno, como no tengas, también los cómicos son un poco burros, ¿eh? Hay algunos que, como los cómicos los llamo yo, como no tengan el texto grabado, no inventan ni para Dios, no dicen nada, nada. Vamos, corre. Tú ves en las películas de guerra, vamos, corre. Pero chico, di algo más. Todos dicen lo mismo, por aquí. Porque tú eras de los directores, para la gente que nos está viendo y no sabe de lo que estamos hablando, Ramiro, les Sí. ponemos un poco en contexto. Normalmente, en las escenas de ambientes que se llaman, que es todo eso que está pasando en una escena, por ejemplo, de guerra, como está diciendo Ramiro, ¿no? Pues todas esas voces de los soldados, que no son el protagonista o los protagonistas ni el reparto principal, pues todas esas escenas se llaman ambientes, ¿no? Y hay alguien que está diciendo hay que rellenarlo. Luego en la mezcla prácticamente no se oye, pero dota de credibilidad a la escena cuando se hace. Hay directores que son unos maniáticos y escriben incluso en los ambientes, ponen todo lo que hay que decir. El vamos, corre, o me han herido, me han dado, o lo que tenga que decir cada uno, ¿no? Pero Ramiro creo que es de los que ponía ad lib, Eso es. que es el ad libitum, que es invéntate lo que te salga, ¿no? Pues lo que pasa es que, claro, yo para los ambientes ya tenía ya el grupo de eso de sincronía que ya me conocían y ya lo tenían todo clarísimo que lo que tenía que decir, más o menos. Y bueno, vino uno, vino que pues, ponía los de las lib y no. Venga, ambientes aquí. ¿Vale? Y de repente uno sale y dice, Adlib. Y yo, ¿pero cómo Adlib? Claro, aquí pone Adlib, pero chico, esto es que te lo inventes, que digas, ¿no? Hay que saber un poquito de latín o lo que sea. Pues, el tío ahí como loco diciendo los de las libros. Está claro. Dijo, joder, si lo pone en el Lo guión, si aquí pone, hay pone que ad lib. decirlo, claro. Sí. Ay, qué puntazo. Luego Ay, había algunos, porque claro, antes con el magnético que se cortaba, el take se cortaba, llevaba y era un loop y se cortaba. Entonces, los takes de ambientes llegaba un momento que se cortaban. Y siempre había una, que es así, pero lo digo. Teresa Neila, que la quiero yo más que como si fuera mi tía. Teresa Neila, que siempre tenía que pasarse al final del take y luego se quedaba cortado el ambiente. Porque no sé cuántos, porque yo me voy a tomar un... Pero coño, Neila termina un poquito antes, no me cortes todos los ambientes. Siempre le gustaba a ella quedarse ahí al final, que se la oyera y decir su tontería. O sea, que también es un trabajo, lo de los ambientes. Ahora es más fácil porque ahora lo dejas seguir ahí y bueno, claro. ya lo bajas o lo subes. Pero claro, antes era más artesanal la cosa. Y los del montaje se volvían locos luego cortando y pegando ahí todos los magnéticos. Ostras, qué mérito, ¿eh? La gente que hacía eso, ya me parece un mérito brutal los técnicos de hoy día que hacen Sí, magia en algunas ocasiones he visto realmente hacer magia con sí, Franken-takes de estos de cojo de aquí, cojo de aquí, cojo de allí y sí, sale un take, sí. pero en aquella época eso tendría que ser. Era totalmente diferente, porque ahora los pinchazos son sencillos, ¿no? Porque le das ahí una teclita y pinchas y no se nota nada el pinchazo. El pinchazo quiere decir en la mitad de una frase, oye, yo me voy a ir al cine a ver esta película. Pues a ver esta película además no ha quedado bien, entonces yo voy a ir al cine, pincho y repito a ver esta película. Ujú. Pues antes era muchísimo más complicado porque las mesas de mezclas eran unos pedazos de mezclas ahí con todo lleno de botones y veías a los técnicos que apenas las manos, que veías a los técnicos que tenían que hacer ahí con una chin, chin, pim, pam, y los veías que estaban pilotando un avión para y claro, era todo y luego respiraban porque habían pinchado bien, ¿sabes? Era una barbaridad, una barbaridad. No, Yo me porque acuerdo en Cinearte, sí. que era un estudio mítico también, ahí estuve yo trabajando mucho, decían que tenían la mesa de grabación de los Beatles. Digo, mira, que te voy a enseñar la mesa de grabación de los Beatles. Y llegábamos ahí y veías la mesa de grabación de los Beatles, que era una barbaridad con no sé cuántas pistas, canales, y luego no se usaba para nada, porque tú me dirás lo que tiene que ver. Luego se usaban las mesinas estas que se usan ahora, Sí. que son muchísimo más estupendas. Pero claro, ahí
el que se lucía haciendo era el técnico de sonido, que empezaba ahí a manejar, que parecía que estaba manejando la NASA, y la verdad es que eran muy buenos, eran muy buenos. Eran diferentes que los de ahora es otra cosa como más técnica. Aquello era un poquito más artístico, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que tendría que ser un trabajo casi de orfebre, Sí, sí, eh, sí. y tanto la parte técnica como la parte también actoral que requerirían. No creo que en aquellos tiempos se diera un pre-roll muy grande a la hora Nada, de. nada, se daba toda la vuelta al loop, al magnético, y cuando llegaba ya Y tenías que tenías que entrar ahí, sí, 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 sí. Eso era cuando yo empecé. Luego ya, si empezó ya el vídeo y tal, ya era más sencillo. Pero eran no sé cómo se llamaban, Claro, DVDs o Betacam, esos que se cambiaban, no sé qué, eran unos sí. aparatos ahí que te ponían la película. Antes eran los tapes, 200 tapes, 300 tapes, y luego ya fue solo una cinta y luego cambiamos a otra cinta. Que era todo eso mucho más sencillo. Claro, es que antes, ya te digo, hacíamos 60 takes y ahora bueno, ni se sabe cuántos. Una barbaridad, una barbaridad. Yo, por lo que estoy viendo, el resumen de todo esto, Ramiro, es que tú te lo has pasado muy bien trabajando, Sí, y encima te pagaban. sí. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, sí. Lo pasa bien, también lo pasa mal, ¿eh? También lo Sí, pasa ¿cómo? mal porque sí, porque a lo mejor no estabas contento con un trabajo y decías, bueno, sí. Pero vamos, por lo general lo he pasado bien, sí. Lo he pasado bien porque he tenido la suerte, he sido afortunado, he hecho una cosa que me gusta Mm. y, y, y he tenido buenos trabajos también, porque luego a lo mejor cuando estás haciendo una cosa que te gusta y dices, pues a mí me gustaría jugar en el Atlético de Madrid y estás jugando en el Talavera todo el rato. En cambio, yo he doblado películas muy importantes, ¿no? Pues he doblado Gandhi, que le dieron 13 Oscars o 14 o 15 o no sé cuántos, y he doblado películas pues, que me satisface el trabajo que he realizado, ¿no? Por Jo, cierto, que Gandhi es una de las películas que me... Fíjate, Gandhi, porque antes había, no sé si ahora hay, gente que te manda a la distribuidora, te manda a un supervisor. Y entonces había uno en la Columbia que se llamaba Jeff Davidson, que era un americano. Entonces iba a ver todos los doblajes, pues en italiano, en Roma, venía, Francia, tal cual. Y Gandhi, ¿tú te acuerdas de Gandhi? Bueno, Gandhi, este hombre, pues era indio, viajó a Londres, viajó a Sudáfrica, bajaba por todo el mundo. Y entonces este supervisor me pedía que en el doblaje se notaran los acentos. O sea, el acento de Gandhi tenía que ser acento indio, los ingleses tenían que ser acento inglés, o sea, español con acento inglés, el español, el indio con acento, el español con acento indio y pero chico, ¿qué me estás diciendo, Jeff? Aquí no podemos, ¿qué quieres? ¿Que lo ponga uno con acento gallego, el otro con acento catalán? Pues no puede ser. Y entonces yo lo solucioné poniendo a los indios con unas voces más rotas, más feas, entre comillas, tipo Torremocha hijo, otras voces más curiosas. A los ingleses los ponía todos así, a Manolo Cano, a unas voces redondas y magníficas y maravillosas, y a los de Sudáfrica pues, hacía una especie de mezcla. Y bueno, y así resultó la cosa. Pero, hombre, que me pidan eso, el español con acento indio, pues joder. y este mismo hombre, esa película me volvió un poquito loco, pero bueno, luego ya pues me lo llevé yo a mi sitio, a mi camino y tragó. Y hice otra película que se llamaba El Servidor, me parece que se llamaba, que era un actor, veterano actor inglés, que estaba haciendo el Rey Lear de Shakespeare, entonces en el teatro, y le pasaban unas cosas tremendas, y era un señor mayorcísimo de esos típico que cuando está en casa está hecho una mierda, pero luego cuando llega a salir al escenario ya se transforma y sale y con toda la fuerza y con todo el poderío. Y entonces también me pidieron pruebas y eligieron a un hombre magnífico, era maravilloso, que era Teófilo Martínez, que tenía también un pedazo, pero el hombre ya tenía 80 y tantos años y estaba hecho una mierda. Hecho una mierda que no me obligó para doblar, estaba ya que no apagó Claro. unos takes de esos de 7 líneas poniéndose ahí a doblar a Shakespeare que te mueres. Ya sé cuántas las moscas y tal, una barbaridad. Y el hombre, el pobrecito, casi acabó con él. Venía con unas pantuflas, se sentaba ahí, hacía un take, le costaba una barbaridad, porque ahora se puede ir haciendo frase a frase.
Pero antes cuando tenías el take, te hacías hacer todo el take. Ya le dijimos a los de montaje que cortaran los takes más cortitos, pero había momentos que no podías, o sea que tenías que hacer una frase. Y con este hombre, pues casi acabo con él. Es otro de los momentos que pasé yo malos. Otro momento malo, pues ya, tuve que doblar. Escaparro es un director italiano que hizo El Quijote en italiano. Y ahora ponte tú a doblar El Quijote en italiano al castellano. Claro, tú no te puedes saltar ni una coma, no puedes ponerte a inventar, no puedes ponerte a ajustar así a tu libre albedrío. Tienes que meter el texto como fuera. Y ahí, lo que hablábamos antes, ahí ya yo hacía todo tipo de trampas, todas las posibles. Empieza antes, termina después. Que se quede corto, que se quede largo, pero había que decir, mira, Sancho son molinos, ¿no? Tenías que decir eso, no podías decir otra cosa. Y ahí también lo pasé francamente mal. Pero bueno, luego fue un trabajo que cuando una vez que lo haces te quedas contento, te quedas orgulloso, pero los momentos que lo estás haciendo, vaya, sí. Bueno, pues hoy nos has contado momentos divertidos, nos has contado momentos así como más tensos y momentos emotivos, emocionantes en sala, de estar haciendo algo y tú como director emocionarte, que quien estuviera interpretando y actuando te pusiera los pelos de punta. Ya te dije antes, lo de la Reina de África para mí fue un concierto aquello que es que estaba encantado. Y luego otra me ha pasado con Luisa, con mi mujer, doblando, ¿cómo se llamaba? Esta de 2 metros bajo tierra, una serie que hicimos, 2 metros bajo Sí, tierra, que hacía un papel. Joder, que es que yo cuando trabajo con Luisa, es que es increíble cómo lo hace. Es que se mete tanto, de repente llora y de repente se ríe, ¿no? Y la ves que está llorando como una, pero bueno, Luisa, que esto es una película, que esto es un trabajo. Y esas cosas emocionan. Me ha pasado con Luisa, me ha pasado haciendo esto de la Reina de África y con alguno más. O sea, cuando te ves un trabajo bueno, dices, joder, qué bien, qué bonito, qué bien, qué gusto da esto. Esto es como un equipo, además es que somos como un equipo, ¿verdad? El técnico, el de sí. producción, el otro, nosotros, el actor, el director. Y cuando el trabajo todo va bien, está en la traducción, el ajuste y el actor y el reparto bien hecho, el reparto es importante también, ¿verdad? El reparto parece que no, oye, que esto que lo haga Mengano. Bueno, pues es que a mí no me va que le vaya a Mengano. Pero también eso, el reparto bueno. Y cuando tienes todas las cosas que confluyen ahí en el mismo punto, en el final, el resultado final es que dices, no, qué bien, muy bien, enhorabuena. Hombre, es muy satisfactorio. Si lo es para mí, y más a día de hoy, con las prisas que tenemos que andar en estos tiempos, yo entiendo que en aquellos momentos en los que el doblaje era mucho más pausado, con más mimo, con más calma y con más tiempo, el resolver esa situación así es que, joder, es que es un parto más de los largos, es un parto y estás, no Mira, sé. la vida de Brian, la vida de Brian fue un doblaje también. El ajuste también fue complicado porque era difícil el humor de estos de. Yo había traducido antes lo de los Monty Python, lo de los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Le Ujú. hicieron la película anterior, esa la había traducido, pero no lo había dirigido el doblaje. Pero luego esta, sí, lo traduje y le hice todo, el ajuste y luego cuando ya tenías a José Luis Gil, porque ya lo repartí a Brian, es que es igual que José Luis Gil, es que Sí, me echaba ahí. sí. Y yo muchas veces hago los repartos por eso, coño, pero si tú te pareces a este, pues mira, pues que lo hagas. Entonces, claro, pues que lo hizo José Luis, ya Ángel Ejido. O sea, un reparto teníamos ahí precioso y eso era una gozada. Bueno, a ese que le apedrean al pobre Paco Arenzana, al leproso, o aquello que decía, he dicho Jesús o no sé qué. Bueno, aquello era nos partíamos de la risa haciendo esa película, claro, ¿no? Porque muy, Y muy, qué grande José Luis Gil, qué grande sí. José Luis Gil, que en aquella época sería muy jovencito, ¿no? Cuando se hizo La vida de Brian, Bueno, no pero no llevaría tampoco demasiados años doblando, me refiero. ya llevaba, ya era Sí. bueno, un chaval que él y Ángel Ejido conmigo hizo bastantes películas, sí, no me acuerdo si pues, El Agua Azul puede ser, a lo mejor, no sé, Mm. pero vamos, ya hacía él y Eduardo Jover, o sea, eran lo que hablábamos antes, de una generación en medio. Primero estaría Simón Ramírez y no sé, Vicente Bañó, luego ya vinieron estos
Ángel Ejido, Eduardo Jover, José Luis Gil, y luego ya las siguientes, esto ya son Garzón Hmm. y sí, no sé, ya habrá, ya ahora hay unos que ya no conozco de nada, o sea, no tengo ni idea, fulanita, ¿quién es eso? No sé, pero bien, o sea que claro, fíjate, ya serán 4 generaciones. Si es que soy muy mayor, Claro, ya, claro. Si yo estás hecho un chaval. empecé con el cine mudo. Fíjate que cuando, porque ya te dijo que ya empecé haciendo cine de imagen, era ayudante de dirección, tal. Y como antes se doblaba todo, porque se rodaban con una reflex, que son unas cámaras que tenían mucho sonido, no hacían mucho ruido, y siempre había que doblarlo todo. Pues yo ya dirigía algunas películas españolas, aparte de ser ayudante de dirección, dirigía los doblajes de algunas películas españolas. O sea que ya te digo que ya llevo yo mi tiempito metido en esta historia. Porque claro, había que doblar a Carmen Sevilla, claro, había que ponerles unas voces de damitas estupendas porque estas chicas pues no salían con el acento andaluz que a lo mejor no le iba para nada en la película. Además, en esa época se buscaba algo más neutro, ¿no? Sí, exacto. Y digo yo, una curiosidad que me acaba de venir a la cabeza, y mira que llevamos aquí una hora y media hablando. Tú estudiaste económicas o empresariales, ¿no? Joder, pero ¿cómo lo sabes eso? ¿Qué no voy a decir la palabrota, qué O sea, narices cómo se a finales de los 60 principios de los 70 un tío que es políglota, que además de todo ello es economista, le da por meterse de ayudante de dirección en cine? pues mira, fue porque, ya te digo, mi madre tenía un estudio de doblaje, ¿no? Sí. Se Bueno, llama un estudio. Sincronía. Por eso, o sea, no es un estudio Hombre, más. aquella época eran Sincronía, Cinearte y EXA. Y luego ya salieron más, Tecnisón, Patatín y Patatán. Sincronía Y es de los estudios grandes y míticos de la historia del doblaje en España. primero era Fono España, mi madre trabajaba en Fono España con un tal Hugo Donarelli que lo montó, que estaba en la calle Claudio Cuello o algo así. Luego cuando se hundió, vamos, se cerró Fono España, montaron Sincronía en los estudios Sevilla Films, que eran unos estudios de rodaje estupendos donde se rodaban muchas películas. Y yo entonces estaba en los jesuitas en el Chamartín, el Colegio Chamartín, que estaba al lado de Sevilla Films. Y entonces, pues cuando terminaban las clases iba ahí a buscar a mi madre, a verlo y tal. Y entonces de repente, pues a lo mejor te encontrabas a Charlton Heston ahí o haciendo... Estás oyendo voces, ¿no? Por ahí. Estoy oyendo a Luisa, que la reconozco a un kilómetro, pero Ya, no ya. pasa nada. Estamos en familia, en confianza, en petit comité. No nos está viendo nadie, Ramiro. No, no, vale, muy bien. Pues entonces, total, que iba yo a verlos y de repente, bueno, oye, vaya mundazo, este es tan bonito, tal. Entonces yo vi rodar Ursus, por ejemplo, y unas cosas tremendas. Y, y entonces, pues bueno, cuando me dijo, bueno, terminó mi padre que era militar, yo, no, tío, ahora tienes que estudiar algo, tienes que hacer algo. Tal. Y bueno, pues nada, pues algo económico, que me parecía que era lo más sencillo, lo más fácil, que todo el mundo se metía en económica. Y yo, nada, hice 2 cursos, aprobé a Castañeda, que era el profesor más hueso de teoría económica ya por mis cabezas, por cabezonería mía, Mm, aprobé a Castañeda y dije, nada, le dije a mi madre, mira, yo, oye, me gusta esto, méteme aquí. Y entonces mi madre tenía contactos con Pedro Masó, como ya te digo, como se doblaban las películas españolas ahí, claro. pues habló con el jefe de producción de Pedro Masó, que era lo decía, pues eso, lo decía del Quinto, era una película detrás de otra en aquella época del Destape y todas estas historias. Vamos, antes, en el año 69. Entonces me metió ahí de meritorio y ahí empecé y de ahí pues trayendo cafés hasta llegar al ayudante, luego dirigí algunos cortos, hice algunas historias y en el año 80, cuando eso ya te digo, con ópera prima, la última de Fernando Trueba, pues ya me puse a hacer doblaje porque, bueno, era lo que pedían en esa época. Pues bueno, ya tenía mi hija y teníamos que ganar dinerico. Porque, hombre, yo estaba muy bien pagado. El cine siempre se ha pagado muy bien y además yo era muy bueno, realmente era muy bueno y no paraba. Palmaba una película con otra. Pero a lo mejor también me cansaba ir a rodar fuera, a los exteriores, a hacer esto. Y, Claro. y dije, bueno, mira, aquí en casita, en Madrid, haciendo esto. Que bueno, esa época sí que me lo pasé bien. Y encima de economista, y encima de director, y de traductor, y de ajustador, Ramiro, has sido un grande de España también.
Porque a la gente No, cuando le diga que estoy hablando con Ramiro de Maeztu, hay gente que dirá, pues, oye, yo, eso es el instituto al que fui yo aquí en Madrid o todo eso, pero tú has sido un noble no, hombre, español lo soy, lo y lo soy. sigues siendo Sí, todavía. sí, sí, hombre, porque no me lo quitaron, Pero porque estuvieron a punto, ¿no? ¿eh? Estuvieron a punto. Sí, 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 porque esos eran los títulos que dio Franco. Y Mm. cuando habla con esto de Franco, que pues hay que quitar todo lo que ha hecho Franco, hay que quitarlo y tal y que cual, y porque efectivamente le dieron ahí al general Mola y a la gente de la guerra, pues le dieron ahí títulos nobiliarios que realmente pues ahora mismo no pegan nada. Y a mi abuelo, pues le dio un título también Franco, pero como mi abuelo no era militar ni era nada, sino que era escritor, un político de derecha, sí, pero que no hizo nada malo el hombre, escribir sus libros, y encima le Mm. fusilaron, ¿eh? Pues Franco le dio el título de conde, le dio el condado. Y, y bueno, y luego pues ahí está, ahí tengo el título. Y yo llamándote de tú todo el tiempo. Pues sí, aquí ilustrísimo, ¿no? O excelencia, alguna cosa de esas. Le pido mil perdones. Realmente, No me lo tenga usted en cuenta. realmente no tiene ningún mérito. Lo que tenía mérito era mi abuelo y los demás no tenemos ningún mérito. ¿Cómo te has enterado de eso? Eso lo sabías, ¿eh? Son cosas que uno sabe que se entera. O sea, además, Yo lo tengo con bastante secreto porque no me siento orgulloso de eso, me siento orgulloso pues de mi abuelo, pero sí. ni ese tipo de Eh, cosas. Vi hace no demasiado tiempo, además, un reportaje que te hicieron, no sé si en El Ah, Mundo o en El Español, ah, que versaba acerca de esto, cuando por eso yo pensaba que con todo el tema de la regularización que hubo, que al final sí que habrían quitado el título. Al final no se llevó a cabo. no me lo quitaron a mí y a algún otro más, pues no sé, algún científico o algo así. Bueno, Pero eran 27 y le han quitado 20, 22. Sí. había que contar el chascarrillo. No me lo tengas en cuenta, había que contar el chascarrillo, había que decirlo. Y oye, por ir enfilando un poquito, Ramiro, eh, hablar del antes y del después, sí que es cierto que tú llevas ya unos años jubilado, aunque sigues haciendo cosas y sigues muy en contacto con la profesión, también a través de Luisa, a través de la escuela con los estudiantes. ¿Qué crees que se ha perdido algo en esta progresión, en esta evolución desde esos años 70 en los que tú empezabas y ahora, más allá de la evolución de la técnica, pero la profesión sigue siendo la misma? Al final somos actores y doblamos. ¿Pero crees que se ha quedado algo por el camino? Yo creo que no, yo creo que no. Que, hombre, las cosas cambian. Antes los grupos eran, pues bueno, te ibas a tomar café, ibas a hacer, después de terminar los doblajes, te ibas a comer juntos o a hacer, ahora ya nada, cada uno va a su bola, es más individual, pero hablando de esto, el futuro, ¿tú cómo lo ves el futuro? Que cómo lo veo yo. Sí, Lo veo complicado, ¿eh? claro. Lo veo algo complicado. ¿Y tú? Creo que dentro de poco Hollywood o la industria francesa nos hará una película y ahora sacará con las voces en todos los idiomas, por ejemplo, puede ser que las sacan ya doblado con sus inteligencias artificiales y con su banco de voces y tal y que cual. Un paso más adelante ya los productores harán la película, o sea, ya les dirán a la inteligencia artificial que haga el guión y que la ruede incluso, porque ya que se están haciendo cosas, ¿no? Con imágenes falsas. Hmm. Y otro paso más adelante ya serán los mismos inteligencia artificial lo que hará lo que nos interesa, lo que les interese a ellos para tenernos a nosotros, a la humanidad un poquito pillada, ¿no? Y hacer lo que ellos quieran. Películas de ciencia ficción todas. Pero bueno, yo 77, este año cumplo 78 y no lo veré, pero bueno, más preocupado es para las siguientes generaciones, para los nietos, en esta profesión, ¿no? Habrá otras historias. Pero yo al doblaje no le doy mucha cuerda, mucha cancha, no le doy porque no es lógico, Julio. Tú ves todas las cosas que pasan y bueno,
No, no, ¿qué dices tú? ¿Qué opinas? Eso es que te ibas a meter en un charco y, y me pasas la pelota. No, 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 Chaco, bueno, eso es, que bien, ojalá siga así, pero esto es como los artesanos cuando hacían botijos y, ¿no? Sí. Hacer un take ahora, buah, me parece que es dándole un botón y poniendo la voz un poquito más grave, un poquito más aguda, o adelanta por aquí o sube por abajo. Y la interpretación tampoco, también lo hemos hablado antes, al espectador medio no le da tanta importancia, ¿no? Como le damos nosotros. Y entonces, Pero pues, bueno, también porque los tenemos acostumbrados a unos estándares que, que hacen que ciertos productos el espectador a lo mejor no lo ponga tanto en valor. Sí que es cierto que opino como tú, que el público generalista, el problema que podemos encontrarnos es que para nuestra profesión el público generalista no se ponga en pie de guerra. Nosotros solos yo creo que esta batalla es difícil que la ganemos. Y la gente si se traga una peli y es un éxito. Y yo tengo una teoría además que no puedo decir en voz alta con una cámara y un micrófono delante, pero tengo más o menos en mente cuál va a ser la primera productora que va a hacer algo así. Y además no lo va a hacer como intentar convencernos de algo que no es, sino que va a formar parte del proceso de promoción de esa producción, el decir que son voces artificiales o voces clonadas de los actores originales de Estados Unidos o del país que sea. Y el problema lo vamos a tener en el momento en el que la gente se trague eso. bueno, Porque en cuanto metan la patita, lo demás va a entrar solo. yo tuve una novia hace muchos años que era publicista y me dijo, la publicidad es la vida. La publicidad es la vida, Julio. Si tú haces una película magnífica de Julia Roberts otra vez, y con la voz de Julia Roberts, la voz de Julia Roberts, doblada al español, al francés, al italiano, que lo pueden hacer perfectamente. Y lo publicitan diciendo, vean ustedes esta película en castellano con la voz de Julia Roberts. Coño, y la gente va y lo ve, y lo irá y lo verá. Y si la publicidad es buena, pues la gente lo irá. Porque entonces diría, ¿qué hace la Montalá aquí doblando a esta señora? Si ella es la misma Julia Roberts doblando en español. Hombre, yo creo que esa parte que sería la lógica y lo ideal, que clonaran las voces de los actores originales, yo creo que es más difícil de llevar a cabo por temas de derechos, porque es más barato doblar aquí que lo que te puede cobrar Julia Roberts por decir, que vas a coger mi voz, me la vas a clonar y me vas a hacer hablar en no sé cuántos idiomas. Pues si hasta ahora te cobraba 40 millones de dólares por hacer esta película, quiero 1 millón o 2 o 3 millones más por lengua a la que me dobles. Por temas de derechos yo creo que va a ser más difícil coger ese camino. Me preocupa más el tema de voces sintéticas y todo eso más que voces clonadas de los propios actores, porque creo que que sería lo ideal, es más inviable económicamente, porque al final doblar es mucho más barato. Sí, sí, sí. Ujú. Bueno, ya lo iremos viendo. Realmente, hombre, cuando salieron estas cosas, ya decíamos los documentales, los documentales, ¿cómo van a desaparecer enseguida los documentales? Y se siguen haciendo, o sea que efectivamente es más barato que hacerse a estas pruebas, pero claro, luego será más barato hacerlo con la inteligencia artificial. No sé, no lo sé, la verdad, porque tampoco tenemos una varita mágica para saber qué es lo que va a pasar. Pero bueno, Larga vida a nuestra profesión, a nuestro oficio. Esperemos que no, que la inteligencia artificial no acabe con nosotros. Pero bueno, si no lo hace la inteligencia artificial, igual lo hace la inteligencia humana, porque a veces se ven algunos movimientos de gente y de sectores que están dentro de la industria que parece que quieren dinamitarlo todo desde dentro, de cosas que no se entienden. Pero pero bueno, eso siempre, ¿no? Eso desde ahora menos. No, el doblaje no vale el doblaje. Lo dices por eso, ¿no? Hay que ver el bueno, doblaje. por eso, e incluso dentro de la propia Sí, 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 industria, hay sí, cosas raras, sí. pues sí, pero ahora tienen la posibilidad de con un mandito ponerlo en el idioma que te dé la gana, subtitulado, no subtitulado, en el original o en... Yo creo que eso en color o en blanco y negro puedes hacer montones de cosas con las películas, ¿no? O sea que no lo veo yo. Y ya que dices eso, y
te estiro un poquito y perdona que te robe tanto tiempo. Es que me acaba de surgir la duda con lo que acabas de decir tú, que visto desde la perspectiva de ayudante de dirección, es decir, has sido cineasta de imagen y dentro de la industria del doblaje, ¿qué te parece a ti la teoría conspiranoica esta que dicen los enemigos del doblaje de que la gente no consume cine español por culpa del doblaje? Eso es más antiguo que el azulete. Eso, eso, eso no hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Pero sí, ya estamos metiéndonos en charcos. Pero ves los Goya, los Goya y ves la recaudación de cada película y son una miseria. La gente no va al cine, primero, pues porque no les interesa, porque mira a Torrente cómo han ido, mira a Almodóvar cómo van, mira, cuando haces una película interesante, vas a verla. Cuando haces una película de estas de culto, pues bueno, pues que la gente no va a ir a verla más si no hubiera cine americano. O sea, yo ahora no voy al cine y no voy a ver una película que no me interesa, que no tiene. Hay muchos que también es meterse en líos, ¿no? Porque antes el cine español daba dinero y ahora lo que pasa es que tienes tus subvenciones, tienes tus historias y ya te conformas con eso. Entonces, pues, la política tiene mucho que ver también en esta industria, ¿no? ¿Y crees que por eso también escuece tanto, por ejemplo, desde el mundo cultureta, por decirlo de alguna forma, el hecho de que Torrente llegue y arrase y haga unas taquillas brutales y estén ganando pasta a morir, cuando hay productos que se deduce que son más de mayor y elevado nivel cultural, Ya. que sin embargo están recaudando 40, Ya. 50, 70 mil Bueno, euros de a taquilla? lo mejor es que los españoles somos un poquito burros, pero cuando le dieron también un Goya, no sé qué era, La Infiltrada, también estoy hablando de nombres que a lo mejor no eran. Salió la productora, le dieron la mejor película, la mejor producción, o no sé qué, no sé si fue este año o el año pasado. Y entonces le dijo, yo le doy las gracias a Santiago Segura, que también es de la misma productora, porque gracias a sus películas que dan tanto dinero, podemos hacer estas otras películas que no dan tanto. O sea que, bueno, eso es otra. Y menos mal que entonces estas productoras invierten el dinero de Santiago Segura, de las películas que dan tanto dinero, los invierten en otras que van a dar menos. Claro. Entonces, pues, claro, ves Sirat, vas a ver Sirat. A mí me ha encantado, es una película que a mí Sí. me ha encantado. Y esa ha dado dinero, ¿no? Pero luego Mm, va y hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que está acostumbrada a que el cine español era Lina Morgan, así es, mm. realmente, ¿no? Y entonces, pues no sé, no quiero meterme yo tampoco en muchos líos. Pero luego sí, ves Los Santos Inocentes y ha dado dinero, es una película de éxito y Pero qué película, claro. claro, sí, Qué nivel de dirección, qué nivel actoral. sí, Joder. Es sí. que estaba Alfredo Landa, es que estaba don Francisco Rabal. Sí, sí. Bueno, pero hay muchas, o sea, como esas puede haber muchas, ¿no? Sí. Muchas películas buenas que han dado dinero. De todas maneras, pues tampoco hay, la industria española no se puede comparar con la americana, no hay dinero, no hay inversión para hacer estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo, pues, claro, es distinto ahora, pero cuando yo era ayudante, pues a lo mejor pedíamos una cosa, oye, pues para esto necesitamos 4 caballos. Oye, que no hay dinero, hay que hacerlo con uno. Bueno, oye, que necesitamos 100 figurantes, ¿no? Que hay que hacerlo con dos. Y así todo el rato, siempre se ibas lampando. En aquella época no había mucho dinero para hacer grandes producciones. Yo creo que con Almodóvar es cuando se ha empezado ya, y con Amenábar y tal, o sea, Mm. visto el éxito que han tenido, tal, han empezado a invertir más. Pero al principio aquello era, vamos, se rodaban en 3 semanas, en 4 semanas, y luego, pues, por ejemplo, porque hacía alguna coproducción como Los Tres Mosqueteros, que yo trabajé ahí de ayudante en Los Tres Mosqueteros, que yo era flipante, ¿no? Ibas a Toledo a rodar al museo de al monasterio de Davira, no sé cómo se llamaba aquello,
Y ahí va, camiones, camiones. Y ahora cualquier producción española pues sí está llena de camiones y de materiales y de cosas. O sea, ha cambiado mucho el cine y yo creo que la gente, pues, hay películas que efectivamente no las van a ver porque son malas, son malas. Y aunque sean buenas, perdona, los Goyas de este año, lo de los domingos es una película que a mí me ha gustado mucho. Yo he visto bastantes de las películas ¿cómo se llama esta? Fuerteventura, ¿no? ¿Cómo se llama? Esa del señor este mayor que es homosexual, que ha salido de Más Palomas. Más Palomas, también otro peliculón, hecha con 4 perricas. O sea que, bueno, pues estamos cambiando un poco. También hemos visto que antes también hay otras películas que también dan dinero, que son más aparte de Torrente, porque, bueno, a lo mejor como está el mundo ahora, lo que te apetece es reírte un poquito de las barbaridades de este hombre. Sí. Además, de verdad. Pues bueno, oye, Ramiro, no te quiero robar más tiempo. Llevamos pringados un montón entre unas cosas y otras. Y quería agradecerte de corazón, porque al final, oye, hemos hablado de ajuste, de traducción, de títulos nobiliarios, de cine, hemos hablado de todo un poco. Te estoy profundamente agradecido por tu tiempo, por tu generosidad, por tu afecto y por este ratito que hemos pasado tan agradable. Nada, chicos, pues nos queda la segunda parte de la parte contratante, cuando tú quieras. Oye, no, lo que podríamos hacer ahora es planear de aquí a un tiempito, ¿vale? Que damos paso a otros invitados en el podcast, hacer uno a 3, hacer uno con Luisa, tú y yo. Eso tiene que ser un circo de 3 pistas. Yo me apunto, yo ahí me hago aquí un café, me cojo las palomitas, Pues, me pongo aquí con vosotros dos, nos ponemos los 3, eso tiene que ser una gozada. Venga, pues cuando tú quieras. Pero lo que pasa es que con Luisa ya sabes que la única que habla es Luisa. Ahí ya ella coge su rollo y... ¿Y dónde está el problema? ¿Y dónde está el problema? Desde luego, no. Tú estás ya acostumbrado y entregado a eso. Yo entregadísimo. Y yo me quedo oyendo a Luisa y se me cae la baba y me quedo así atontado y estoy encantado también de oírla. Y encima sin que me cobre, o sea que encima no me cobra. Así que es maravilloso. Ramiro, un abrazo enorme y mil gracias por todo. Nada, por Dios, ya estamos. A tu dispo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y a todos vosotros, pues gracias por haber estado todo este ratito aquí de charleta con Ramiro y conmigo, hablando de lo divino, de lo humano, de cine, de todo. Como os decía, hasta de títulos nobiliarios, madre mía. Nos vemos en el próximo episodio 12 de Charleta Cast. Ya sabes que nos puedes ver aquí en YouTube y nos puedes escuchar también en Spotify y Amazon Music para que puedas oírlo en el coche o cuando vayas por ahí haciendo deporte, estés en el gimnasio, cuando te venga en gana. En cualquier caso, gracias por haber estado ahí y nos vemos la semana que viene. Volved, volved, volved.